Existe dentro de ti, en este preciso momento, un médico que nunca ha descansado un solo segundo desde el instante en que fuiste concebido. No un médico simbólico. No una metáfora poética. Un médico real, activo, inteligente, que coordina en este instante millones de procesos simultáneos en tu cuerpo con una precisión que los mejores laboratorios del mundo no han podido replicar. Ese médico no estudió en ninguna universidad. No cobra honorarios. No necesita que le expliques tus síntomas. Ya sabe todo lo que necesita saber. Y su único propósito, desde antes de que nacieras hasta el último aliento de tu vida, es mantenerte en el estado de salud perfecta para el que fuiste diseñado. ¿Por qué, entonces, enfermas? ¿Por qué ese médico extraordinario, con todo ese poder y toda esa sabiduría, no siempre produce la salud que debería producir? La respuesta a esta pregunta es la razón por la que escribí este libro. Y la respuesta, una vez que la comprendes en toda su profundidad, cambia para siempre la manera en que te relacionas con tu cuerpo, con tu mente y con el poder que habita en ti. El médico interior no trabaja solo. Trabaja con las instrucciones que recibe. Y esas instrucciones no vienen de ningún médico externo, de ninguna pastilla, de ningún tratamiento. Vienen de tu mente subconsciente. De los pensamientos que sostienes, de las imágenes que alimentas, de las creencias que has permitido que se instalen en las profundidades de tu ser. Tu mente subconsciente es el canal a través del cual la inteligencia infinita que diseñó tu cuerpo recibe sus instrucciones de operación. Y lo que esa mente profunda acepta como verdad, lo produce como experiencia. Sin juicio. Sin demora. Con la fidelidad absoluta de un suelo que hace crecer exactamente la semilla que se le entrega, sin preguntarse si el jardinero quería esa planta o no. Piensa en la tierra del jardín. La tierra no discrimina. No dice, esta semilla es buena, la haré germinar. Esta semilla es mala, la rechazaré. La tierra simplemente hace crecer lo que se planta en ella. Con la misma eficiencia, con la misma imparcialidad, germina la rosa y la mala hierba, el trigo y la ortiga. Tu mente subconsciente funciona exactamente de la misma manera. Si en ella has plantado miedo a la enfermedad, crece la enfermedad. Si has plantado imágenes de salud radiante, con la misma naturalidad, con la misma inevitabilidad, crece la salud. Este no es un libro sobre milagros. Es un libro sobre leyes. Las leyes de la mente que gobiernan el cuerpo son tan exactas, tan impersonales y tan confiables como la ley de la gravedad. No dependen de tu mérito espiritual. No requieren que seas perfecto. No exigen años de práctica esotérica. Solo requieren que comprendas cómo funcionan y que comiences a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. A lo largo de estas páginas conocerás los principios que la inteligencia infinita incorporó en tu mente subconsciente para que puedas comunicarte directamente con el médico interior que habita en ti. Aprenderás a darle las instrucciones correctas. Aprenderás a eliminar las instrucciones destructivas que quizás llevas años enviando sin saberlo. Y aprenderás que la salud perfecta no es un privilegio reservado para los afortunados. Es tu herencia natural como hijo de la inteligencia infinita que creó un universo perfecto y te creó a ti como su expresión más compleja y más bella. El médico interior está esperando tus instrucciones. Este libro te enseñará cómo dárselas. El médico interior como tu mente subconsciente sana tu cuerpo. Basado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La mente subconsciente, el médico que nunca duerme. Tu cuerpo late. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, tu corazón ha latido varias veces. Tus pulmones han intercambiado oxígeno con la sangre, tu sistema digestivo ha procesado lo que comiste.
Tus riñones han filtrado toxinas. Millones de células se han renovado y millones más han comenzado su ciclo de vida. Tú no ordenaste ninguna de estas cosas. No tomaste ninguna decisión consciente al respecto. Ni siquiera lo estabas pensando hasta que yo lo mencioné. Y sin embargo, todo ocurrió con una precisión que desafía cualquier descripción. ¿Quién lo hizo? La respuesta es la mente subconsciente. El aspecto más profundo y más poderoso de tu ser mental, el que opera por debajo de la conciencia ordinaria, el que nunca descansa, el que nunca olvida y el que nunca deja de trabajar en tu favor. Los grandes estudiosos de la mente lo han llamado de muchas formas a lo largo de los siglos. Los psicólogos modernos lo llaman inconsciente o subconsciente. Los textos sagrados lo llaman el espíritu interior, el hombre interior, el reino que está dentro de ti. Pero todos, con independencia del vocabulario que usan, están describiendo la misma realidad extraordinaria. Existe en ti una dimensión de inteligencia que trasciende infinitamente a la mente consciente, que tiene acceso a recursos que la razón ordinaria no puede siquiera imaginar, y que gobierna el cuerpo con la autoridad y la sabiduría de la inteligencia infinita que lo creó. Conozco el caso de un hombre llamado Eduardo, comerciante de Ciudad de México, que fue diagnosticado con una úlcera gástrica severa que sus médicos atribuían al estrés crónico de su negocio. Eduardo había tomado todos los medicamentos disponibles durante meses sin resultados duraderos. Cuando comprendió el principio que estoy a punto de enseñarte, comenzó a trabajar deliberadamente con su mente subconsciente. En 6 semanas sus médicos documentaron una recuperación que calificaron de sorprendente. ¿Qué hizo Eduardo? Lo mismo que tú aprenderás a hacer en este libro, darle al médico interior las instrucciones correctas, en el lenguaje que el subconsciente comprende, con la constancia que la ley requiere. El médico interior que habita en tu subconsciente tiene características que ningún médico externo puede igualar. Primero, nunca está ausente. Trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones, sin días de guardia compartida, sin fatiga. Segundo, te conoce completamente. Tiene el mapa perfecto de tu biología, de tu historia, de cada célula de tu cuerpo. Ningún análisis clínico puede igualar el conocimiento que el subconsciente tiene de ti. Tercero, tiene a su disposición el poder de la inteligencia infinita. Cuando le das las instrucciones correctas, no trabaja solo con los recursos visibles. Trabaja con la misma sabiduría que construyó el universo. La Biblia describe este principio con una claridad que ningún texto moderno ha superado. En el Salmo 139 se lee: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. La misma inteligencia que te formó célula por célula, órgano por órgano, con una precisión que la ciencia aún no termina de descifrar, esa misma inteligencia permanece en ti y puede restaurar lo que el tiempo, el estrés o las creencias equivocadas han deteriorado. Pero hay una condición. Una sola. Y es la que define si el médico interior opera con plena capacidad o trabaja interferido, confundido, contradecido por las instrucciones incorrectas que le enviamos sin saberlo. Esa condición es la calidad de los pensamientos e imágenes que alimentamos en nuestra mente subconsciente. Porque la mente subconsciente, como la tierra del jardín, produce fielmente lo que recibe. No evalúa. No corrige. No advierte. Simplemente produce. Esto significa algo de una importancia que apenas podemos dimensionar. Eres tú, con tus pensamientos habituales, con tus creencias más arraigadas, con las imágenes que sostienes en tu mente, quien le da al médico interior sus instrucciones de trabajo. Cuando piensas constantemente en la enfermedad, cuando hablas de ella, cuando la describes con detalle, cuando la temes con intensidad, estás dándole al subconsciente una instrucción muy clara: produce esto. Y el subconsciente, fiel y obediente como siempre, trabaja para producirlo. La buena noticia, la que cambia todo cuando la comprendes de verdad, es que puedes cambiar las instrucciones. En cualquier momento. A cualquier edad. Independientemente de cuánto tiempo llevas enviando las instrucciones equivocadas. El subconsciente no guarda rencor. No castiga.
No dice, ya es demasiado tarde. Responde a lo que recibe ahora. Y cuando cambia lo que recibe, cambia lo que produce. Comienza esta noche. Antes de dormirte, repite en silencio, con calma y con convicción, las siguientes palabras. La inteligencia infinita que creó mi cuerpo lo restaura ahora a su perfección original. Cada célula de mi ser responde a esta verdad. El médico interior que habita en mí trabaja ahora en mi salud perfecta. Así es. Repítelo lentamente, 3 veces, sintiendo la verdad de cada palabra. Y luego duerme, sabiendo que has dado la instrucción correcta, y que el médico interior que nunca descansa ya está trabajando en tu favor. Capítulo 2. La ley de la creencia y el cuerpo que obedece. Hay una ley de la mente que, una vez comprendida, lo explica todo. Explica por qué algunas personas sanan de condiciones que la medicina declaró irreversibles. Explica por qué otras personas desarrollan enfermedades sin ninguna causa orgánica aparente. Explica el efecto placebo, los milagros de sanación registrados en todas las tradiciones espirituales del mundo, y los casos aparentemente inexplicables que los médicos catalogan como remisión espontánea con una expresión de asombro que en realidad significa no sabemos cómo ocurrió. La ley es esta: tu mente subconsciente acepta como verdad lo que le presentas con convicción emocional, y produce esa verdad en tu experiencia corporal con la misma eficiencia con que produciría cualquier otra cosa. No distingue entre lo verdadero y lo falso. No distingue entre lo real y lo imaginado. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo distingue la intensidad, la profundidad de la impresión, la carga emocional con que la imagen o el pensamiento llega a sus profundidades, y produce lo que recibe con mayor intensidad, sin excepción, sin falla, con la misma imparcialidad de la tierra que germina cualquier semilla que se planta en ella con suficiente profundidad. Los experimentos con hipnosis demuestran esto de manera irrefutable. Una persona bajo hipnosis, con la mente consciente temporalmente suspendida, es tocada en el brazo con un lápiz ordinario mientras se le dice que es un hierro caliente. El brazo desarrolla una ampolla real. El tejido responde a la sugestión exactamente como respondería al calor. No hubo calor. Hubo una instrucción recibida por el subconsciente sin la interferencia de la mente consciente que habría dicho: eso es un lápiz, es imposible que queme. El subconsciente no dijo: es imposible. Recibió la instrucción y la ejecutó. Este mismo mecanismo, en sentido contrario, produce la sanación. Cuando una instrucción de salud llega al subconsciente con suficiente profundidad, con suficiente convicción emocional, sin la contradicción de la mente consciente que dice: pero tengo el diagnóstico, pero lo veo en mi cuerpo, pero los médicos dijeron que es permanente. El subconsciente ejecuta la instrucción de salud con la misma fidelidad con que el brazo hipnotizado ejecutó la instrucción del hierro caliente. Conozco el caso de una mujer llamada Carmen, maestra de escuela en Guadalajara, que padecía artritis reumatoide severa desde hacía 12 años. Sus manos estaban deformadas hasta el punto de que tenía dificultad para sostener un libro. Los médicos le habían explicado que la condición era progresiva e irreversible. Carmen comenzó a aplicar el principio de la ley de la creencia de una manera sistemática y deliberada. Cada noche, en el estado de somnolencia previo al sueño, visualizaba sus manos perfectas, flexibles, indoloras. Se veía escribiendo en el pizarrón, sosteniendo flores, aplaudiendo. Sostenía esa imagen con gratitud y con una fe que no discutía con el diagnóstico, sino que simplemente se negaba a aceptarlo como la última palabra. En 4 meses, sus médicos lo comentaron una mejoría que describieron como clínicamente inexplicable. ¿Qué creyó Carmen con convicción? Salud. ¿Qué produjo su subconsciente? Salud. La ley funcionó exactamente como funciona siempre. Pero la ley también funciona en sentido contrario, y esto es lo que necesitas comprender con igual claridad para protegerte de sus efectos destructivos. Cuando crees con convicción en la enfermedad, cuando la temes profundamente, cuando hablas de ella constantemente,
Cuando la describes con detalle clínico a todos los que conoces, estás imprimiendo en tu subconsciente una imagen de enfermedad con enorme carga emocional. Y el subconsciente, obediente y fiel, trabaja para producir exactamente eso. Los médicos tienen un término para el fenómeno contrario al placebo, lo llaman nocebo, del latín que significa haré daño. Es el caso del paciente que recibe un diagnóstico erróneo, cree en él profundamente, y desarrolla los síntomas de la enfermedad que nunca tuvo. Es el caso de las personas que en las culturas donde existe la maldición como sistema de creencia, reciben una maldición formal de alguien en quien confían y enferman o mueren. No porque la maldición tenga poder externo, sino porque la creyeron. Y lo que crees con suficiente convicción, tu subconsciente lo produce. Esto no significa que debas negar la realidad de tu condición. Significa que debes negarte a aceptarla como permanente. Significa que debes comprender que el diagnóstico describe lo que es, pero no necesariamente lo que será, porque lo que será depende de lo que imprimas ahora en tu subconsciente. La instrucción práctica para hoy es esta: examina las creencias que tienes sobre tu salud. No las que declaras en voz alta, sino las que sostienes en silencio, las que funcionan de fondo mientras vives tu vida. ¿Crees que tu cuerpo es frágil? ¿Crees que la enfermedad que tienes es parte de ti? ¿Crees que heredaste la condición de tus padres y que por lo tanto es inevitable? Cada una de esas creencias es una instrucción al subconsciente. Y puedes cambiarlas. No luchando contra ellas, sino sustituyéndolas deliberadamente por imágenes nuevas, repetidas con convicción, sostenidas con emoción positiva, hasta que el subconsciente las acepte como su nueva verdad operativa. La ley de la creencia no falla. La pregunta es solo en qué dirección estás aplicándola. Capítulo 3. Cómo el miedo enferma y cómo la hace sana. Job lo dijo hace miles de años con una claridad que ningún psicólogo moderno ha mejorado. Lo que más temía me vino, y lo que más me aterraba me aconteció. Esta no es una declaración de mala suerte. Es la descripción más precisa que jamás se haya hecho del mecanismo por el que el miedo produce exactamente lo que teme. Job no fue castigado por sus pecados, como sus amigos intentaron convencerle. Fue víctima de la ley más irrevocable de la mente. Lo que sostienes con suficiente intensidad emocional en tu subconsciente, lo produces en tu experiencia. El miedo es la forma más poderosa de oración invertida que existe. Cuando temes una enfermedad, cuando la anticipas, cuando la imaginas con detalle, cuando la sientes como inminente o inevitable, estás haciendo exactamente lo mismo que cuando oras o afirmas con fe, pero en dirección opuesta. Estás imprimiendo en tu subconsciente una imagen cargada de emoción intensa. Y el subconsciente no diferencia entre la emoción del miedo y la emoción de la fe. Solo mide la intensidad. Solo registra la imagen que llega con suficiente fuerza para alcanzar sus profundidades. Y produce lo que recibe. Esto explica por qué tantas personas se enferman poco después de que alguien les dice que van a enfermar. Explica por qué los estudiantes de medicina desarrollan con tanta frecuencia síntomas de las enfermedades que estudian. Explica por qué los periodos de mayor miedo colectivo coinciden siempre con los picos de enfermedad en las poblaciones. No porque el miedo sea el único factor, sino porque el miedo es un factor de enorme peso, que la medicina convencional raramente considera, pero que la ley de la mente aplica sin excepción. Conozco el caso de un hombre llamado Roberto que durante 20 años vivió aterrado por los problemas cardíacos. Su padre había muerto de un ataque al corazón a los 55 años, y Roberto estaba convencido de que el mismo destino lo esperaba. Cada palpitación, cada sensación en el pecho, cada momento de estrés, lo interpretaba como la señal de que el infarto estaba llegando. A los 53 años, 2 años antes de la edad en que murió su padre, Roberto tuvo el ataque cardíaco que había anticipado durante 20 años. Sus médicos le dijeron que su corazón, objetivamente, no tenía razones suficientes para el evento. Su estilo de vida era razonablemente saludable. Sus factores de riesgo eran moderados. Lo que Roberto había tenido durante 20 años era un miedo absoluto e implacable grabado en su subconsciente, y ese miedo fue más poderoso que cualquier factor de riesgo clínico.
Pero la historia de Roberto no termina en el ataque. Termina en la transformación. Porque después de recuperarse físicamente, Roberto comprendió el principio y decidió aplicarlo en la dirección correcta. Sustituyó el miedo por fe. No la fe como sentimiento vago de esperanza, sino la fe como imagen mental específica y sostenida de su corazón fuerte, sano, latiendo con ritmo perfecto. En los 10 años siguientes, Roberto no tuvo ningún otro evento cardíaco. Sus médicos atribuyen esto a los medicamentos y a los cambios en su estilo de vida. Roberto sabe que la causa más profunda fue otra. El antídoto del miedo no es el coraje entendido como ausencia de miedo. El antídoto del miedo es la fe activa, la sustitución deliberada de la imagen que el miedo crea por la imagen que la fe construye. Y esta sustitución no ocurre por fuerza de voluntad. Ocurre por repetición constante de la imagen deseada hasta que el subconsciente la adopta como su nueva realidad operativa. El libro de Filipenses dice, en todo cuanto sea verdadero, en todo cuanto sea honesto, en todo cuanto sea justo, en todo cuanto sea puro, en todo cuanto sea amable, en todo cuanto sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta instrucción del apóstol Pablo no es solo consejo espiritual. Es prescripción de salud. Es la instrucción de mantener la mente ocupada en imágenes de bien, de salud, de perfección, para que el subconsciente no tenga espacio disponible para las imágenes del miedo. La técnica que te propongo es sencilla y poderosa. Cada vez que el miedo a una enfermedad o a un síntoma aparezca en tu mente, no lo pelees. No lo niegues con violencia. Sustitúyelo de inmediato con su imagen opuesta. Si temes al dolor, visualiza la ausencia de dolor, el cuerpo moviéndose libre y sin restricción. Si temes a la enfermedad, visualiza la salud radiante. Si temes al deterioro, visualiza la vitalidad y la fuerza. Hazlo con calma, con convicción, con la serenidad de quien sabe que está aplicando una ley que no puede fallar. El miedo es una instrucción. La fe es una instrucción mejor. Y tú, en todo momento, puedes elegir cuál de las dos envías al médico interior que te espera. Capítulo 4. El poder sanador del sueño, instrucciones al médico interior. Existe una ventana al subconsciente que se abre cada noche, puntualmente, con una generosidad que la mayoría de los seres humanos desperdicia por completo. Esa ventana es el periodo de somnolencia que precede al sueño. Esos minutos preciosos en que la mente consciente comienza a retirarse y el subconsciente queda expuesto, receptivo, permeable como tierra recién preparada para recibir la semilla. Los estudiosos de la hipnosis llaman a este estado hipnagógico. Yo lo llamo el momento de mayor poder que tienes cada día. Y lo que plantes en él durante esos minutos determinará, con una consistencia que te asombrará, lo que tu cuerpo produce mientras duermes. Porque mientras duermes, el médico interior trabaja sin las interferencias que la mente consciente introduce durante el día. Mientras duermes, no hay dudas que contradigan las instrucciones. No hay miedos que siembren imágenes contrarias. No hay conversaciones que refuercen el diagnóstico. No hay noticias que instalen nuevos terrores. El subconsciente trabaja en paz, con plena capacidad, ejecutando fielmente lo último que recibió con suficiente intensidad antes de que la conciencia se aparara. ¿Qué le das en ese momento? La mayoría de las personas le da exactamente lo que no debería darle. Los últimos pensamientos antes de dormir son repaso de preocupaciones, revisión de síntomas, conversaciones imaginadas con médicos, anticipación de diagnósticos, miedo al día siguiente. ¿Y el subconsciente? ¿Qué estaba esperando la instrucción final del día para trabajar con ella durante las horas de sueño? Recibe ese regalo envenenado y lo procesa fielmente durante toda la noche. Permíteme contarte el caso de una mujer llamada Sofía que padecía insomnio crónico y fatiga severa desde hacía varios años. Sus noches eran un ciclo de preocupaciones que le impedían dormir, y sus días eran la consecuencia de noches sin descanso real. Cuando Sofía aprendió el principio del estado hipnagógico y comenzó a usarlo deliberadamente, su vida cambió de una manera que ningún medicamento para el sueño había podido producir. Cada noche,
en el momento en que sentía que el sueño comenzaba a venir, en lugar de seguir el carril habitual de las preocupaciones, pronunciaba en silencio, lentamente, con toda la convicción que podía reunir, una instrucción simple: mientras duermo, el médico interior restaura cada célula de mi cuerpo. Despierto renovada, llena de energía y de salud perfecta. Así es. En 3 semanas, Sofía dormía profundamente y despertaba con una sensación de vitalidad que no había conocido en años. Los textos cerrados están llenos de referencias a la acción divina durante el sueño. En el Génesis, Dios opera sobre Adán mientras duerme. En el libro de Job, Dios habla al hombre en sueños, en visiones nocturnas. El Salmo 127 dice: pues a su amado dará Dios el sueño, que en la versión hebrea original puede interpretarse como durante el sueño. La sabiduría espiritual de la humanidad ha reconocido en el sueño un periodo de especial receptividad y de especial actividad de la inteligencia superior. La neurociencia moderna confirma que durante el sueño profundo se producen los procesos de mayor regeneración celular, los más intensos ciclos de reparación del sistema inmune, los patrones de mayor producción de hormona de crecimiento. El cuerpo se sana principalmente mientras duerme. Y lo que le das al subconsciente justo antes de que ese proceso comience determina la calidad y la dirección de esa sanación. La técnica que quiero enseñarte es simple en su descripción y extraordinaria en sus resultados cuando se practica con consistencia. Se llama la instrucción de entrega nocturna y tiene 3 pasos. El primero es la relajación consciente. Antes de comenzar a formular tu instrucción, tómate 2 o 3 minutos para relajar deliberadamente cada parte de tu cuerpo, comenzando por los pies y subiendo hasta la cabeza. No es meditación complicada. Es simplemente decirle a cada región del cuerpo: suéltate. Relájate. No hay nada que hacer ahora. El segundo es la imagen de salud. Con la mente en ese estado de calma receptiva, construye en tu mente la imagen más vívida y más detallada que puedas de tu cuerpo en perfecto estado de salud. No la imagen del cuerpo enfermo mejorando. La imagen del cuerpo ya sano. Ve los órganos funcionando con armonía. Siente la energía fluyendo sin obstrucciones. Experimenta la sensación de vitalidad, de ligereza, de plenitud física. Hazla tan real, tan sensorial, tan presente, que tu cuerpo comience a sentirla mientras la imaginas. El tercer paso es la entrega. Con esa imagen sostenida, di en silencio, con calma y con convicción: entrego esta imagen al médico interior que habita en mí. La inteligencia infinita que me creó trabaja ahora, mientras duermo, para hacer real en mi cuerpo lo que veo en mi mente. Así es. Así será. Gracias. Y luego duerme. Sin volver al pensamiento de la enfermedad. Sin revisar síntomas. Sin preocuparte por si va a funcionar. La semilla ha sido plantada. El suelo ya está trabajando. Tu única tarea ahora es descansar y confiar. La constancia es todo. Una noche de instrucción correcta produce resultados. 30 noches de instrucción correcta producen transformaciones. 90 noches de instrucción correcta pueden cambiar lo que parecía permanente. El médico interior que trabaja mientras duermes no conoce lo imposible. Solo conoce las instrucciones que recibe. Dáselas bien, cada noche, con fe y con gratitud, y observa lo que ocurre. Capítulo 5. Las palabras que sanan y las palabras que enferman. Las palabras que pronuncias sobre tu salud no son observaciones neutrales de la realidad. Son órdenes. Son instrucciones directas a la mente subconsciente, que las recibe, las registra y las convierte en programas biológicos con la misma eficiencia con que un ordenador ejecuta el código que recibe. Cada vez que dices estoy siempre enfermo, le estás dando al subconsciente una instrucción precisa. Cada vez que dices este dolor nunca desaparece, el subconsciente toma nota y trabaja para cumplir la profecía. Cada vez que describes tu enfermedad con detalle clínico y emocional ante cada persona que encuentra, la estás grabando más profundamente en el único sistema que tiene el poder real de producirla o de eliminarla.
Los hebreos antiguos comprendían el poder de las palabras con una profundidad que nuestra cultura ha perdido. En la tradición hebrea, la palabra no describe la realidad. La crea. El nombre que le das a algo define lo que ese algo será. Y el nombre que te das a ti mismo, la descripción que repites sobre tu salud, sobre tu cuerpo, sobre tu vitalidad, es el decreto más poderoso que pronuncias cada día. El libro de Proverbios lo afirma con una precisión que ninguna obra de psicología moderna ha superado. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Permíteme compartirte el caso de un hombre llamado Miguel, ejecutivo de 48 años que padecía hipertensión severa. Miguel tenía el hábito de hablar de su presión arterial en todos los contextos posibles. La medía varias veces al día, la reportaba a su esposa, a sus amigos, a sus colegas. Describía sus síntomas con un detalle que había llegado a ser su tema de conversación favorito. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, Miguel respondía con el reporte de su presión más reciente. Cuando Miguel comprendió lo que estaba haciendo, lo que estaba grabando en su subconsciente con esa repetición constante, tomó una decisión radical. Dejaría de hablar de su presión arterial. Dejaría de medirla compulsivamente. Y sustituiría cada pensamiento y cada declaración sobre su hipertensión por una afirmación de salud cardiovascular perfecta. En 3 meses, sus médicos le redujeron la medicación. En 6 meses, sus lecturas eran consistentemente normales. El Evangelio de Marcos registra una de las instrucciones más directas y más poderosas que Jesús dio a sus seguidores sobre el lenguaje: el que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta instrucción no es solo metáfora espiritual. Es descripción exacta del mecanismo de la mente subconsciente. Di lo que deseas como si ya fuera real. Sostén la creencia sin contradicción. Y el subconsciente, que recibe la instrucción con plena convicción, trabaja para hacerla realidad. Las afirmaciones que curan no son las que pronuncias mecánicamente mientras piensas en otra cosa. Son las que dices con la convicción de quien declara una verdad que ya sabe que existe, aunque aún no la vea manifestada en su cuerpo. Esta distinción es crucial. No estás mintiendo cuando dices tengo salud perfecta mientras sientes dolor. Estás declarando la verdad más profunda de tu ser, la verdad que la inteligencia infinita instaló en ti cuando te creó, y que la enfermedad ha oscurecido temporalmente pero no ha eliminado. Hay palabras que debes eliminar de tu vocabulario de salud de manera inmediata y permanente. La primera es siempre, usada en contexto de enfermedad: siempre me duele, siempre estoy cansado, siempre me enferma esto. El siempre es un decreto de permanencia que el subconsciente registra como instrucción definitiva. La segunda es nunca, usada en el mismo contexto: nunca me sano del todo, nunca tengo energía, nunca logro dormir bien. El nunca es el cierre de una puerta que el subconsciente, obediente, mantiene cerrada. La tercera es la identificación de la enfermedad como tuya: mi diabetes, mi artritis, mi dolor crónico. Cuando dices mi enfermedad, estás declarando posesión. Estás diciéndole al subconsciente que esa condición te pertenece, que es parte de tu identidad. El subconsciente, que trabaja para mantener tu identidad coherente, la conserva. Sustituye siempre por ahora: ahora siento molestia, pero mi cuerpo se está restaurando. Sustituye nunca por todavía: todavía no tengo toda la energía que deseo, pero la inteligencia interior trabaja para dármela. Y sustituye la posesión por la distancia: esta condición que estoy atravesando, este síntoma temporal, esta situación que estoy transformando. Las afirmaciones que te propongo para comenzar son estas. Repítelas cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, con calma, con convicción, con la serenidad de quien declara una verdad que la ley de la mente hará inevitable. La inteligencia infinita que me creó me mantiene en salud perfecta. Cada célula de mi cuerpo vibra con vida y con vitalidad. El médico interior que habita en mí trabaja ahora y siempre en mi favor. Doy gracias por la salud perfecta que es mi herencia natural. Di estas palabras. Créelas.
y observa cómo el suelo de tu mente subconsciente comienza a producir la cosecha que mereces. Capítulo 6. Perdón y salud, el veneno que el cuerpo guarda. Existe una toxina que ningún análisis de sangre detecta, que ningún médico prescribe tratar, y que está destruyendo la salud de millones de personas que buscan desesperadamente la causa de sus enfermedades, en lugares equivocados. Esa toxina no viene del exterior. No es un virus, no es una bacteria, no es un agente ambiental. Vive dentro de ti, en el espacio de tu mente emocional, y se llama resentimiento. Y el resentimiento, sostenido en el corazón durante suficiente tiempo, es tan destructivo para el cuerpo como cualquier veneno que puedas ingerir, con la diferencia de que lo ingieres voluntariamente, cada vez que recuerdas la ofensa, cada vez que repasas el agravio, cada vez que justificas tu derecho a no perdonar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, da una de las instrucciones más concretas y más importantes que jamás se hayan escrito sobre salud. Aunque muy pocos la lean desde esa perspectiva, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Esta no es solo sabiduría interpersonal. Es prescripción médica. No dejes que la ira se quede dormida en tu sistema, porque lo que se duerme en el sistema emocional se despierta en el sistema biológico. Los médicos que trabajan con enfermedades autoinmunes, esas condiciones en que el cuerpo ataca sus propios tejidos, observan con una frecuencia que no pueden ignorar la presencia de resentimientos profundos y antiguos en sus pacientes. No es una observación científicamente establecida en todos sus detalles. Pero es una observación clínica que cualquier médico honesto que pase suficiente tiempo hablando con sus pacientes termina haciendo. El cuerpo que se ataca a sí mismo a menudo refleja una psicología que se ataca a sí misma. El resentimiento es, en términos de sus efectos biológicos, la más perfecta de las formas de autoagresión. Conozco el caso de una mujer llamada Isabel que durante 16 años cargó un resentimiento profundo hacia su madre. Un agravio real, una herida genuina, una injusticia que nadie habría discutido. Y durante esos 16 años, Isabel sufrió una artritis progresiva que sus médicos no lograban estabilizar, problemas digestivos crónicos y una fatiga que describía como vivir con una carga invisible sobre los hombros. Cuando Isabel, a través de un proceso que llevó tiempo y requirió honestidad brutal consigo misma, practicó el perdón como técnica mental deliberada, algo comenzó a cambiar en su cuerpo. No de inmediato. No dramáticamente. Pero de manera consistente y verificable, su artritis comenzó a retroceder, su digestión a normalizarse y su energía a restaurarse. El perdón que sana no es el perdón que dice lo que hiciste estuvo bien. No es el perdón que borra la memoria de la ofensa. No es el perdón que restaura automáticamente la confianza o que obliga al contacto con quien causó el daño. El perdón que sana es el acto de soltar la carga. De dejar de administrar en tu propio sistema el veneno del resentimiento. De comprender que cuando no perdonas, el único que sufre continuamente la ofensa eres tú. Jesús dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Estas palabras han sido interpretadas durante siglos como un ideal ético imposible o como un mandato de sumisión masoquista. No son ninguna de las dos cosas. Son instrucciones de supervivencia. Son la descripción del único mecanismo que libera al subconsciente del ciclo destructivo del resentimiento y le permite redirigir sus recursos hacia la construcción de la salud. La técnica que te propongo es la siguiente. Siéntate en silencio, en un lugar donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos. Trae a tu mente la imagen de la persona hacia quien sientes resentimiento. Obsérvala sin juzgarla. Y luego, de manera deliberada y repetida, di en silencio: «Te libero. Te deseo paz. Te deseo salud. Te deseo todo el bien que la vida puede darte». Cada vez que el resentimiento regrese, repite el proceso. No porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces la salud que el resentimiento te está robando. Si la imagen de la persona te genera una resistencia muy fuerte, comienza por algo más pequeño. Imagine que la ves en la distancia, rodeada de luz. No necesitas acercarte.
No necesitas hablarle. Solo necesitas verla como una criatura humana que también sufre, que también tiene sus heridas, que también está haciendo lo que puede con los recursos que tiene. Esta pequeña apertura en el muro del resentimiento es suficiente para que el subconsciente comience a liberarla, tensión que mantenía almacenada en el tejido. El cuerpo es extraordinariamente sabio. Sabe exactamente cómo sanar cuando le quitas el peso que no le corresponde cargar. Y el peso del resentimiento nunca le correspondió. Nunca fue tuyo para cargarlo. Suéltalo. Y observa cómo el médico interior, liberado de esa interferencia, comienza a trabajar con una eficiencia que no habías visto en mucho tiempo. Capítulo 7. La imagen mental, cómo visualizar la salud que el subconsciente producirá. La mente subconsciente no piensa en palabras. Piensa en imágenes. Funciona con la misma lógica de los sueños, donde no hay discursos ni argumentos sino escenas, sensaciones, experiencias que se sienten completamente reales aunque el cuerpo esté dormido. Por eso las afirmaciones verbales, siendo útiles y necesarias, no son la forma más poderosa de comunicarse con el médico interior. La forma más poderosa es la imagen mental sostenida con emoción positiva. El plano arquitectónico que le muestras al subconsciente de lo que debe construir. Y cuando ese plano es claro, detallado, emocionalmente cargado y repetido con consistencia, el subconsciente trabaja para construirlo con la misma inevitabilidad con que el agua busca el nivel. Los atletas de élite conocen esto mejor que nadie, aunque muchos no lo formulan en los términos que yo uso aquí. Los investigadores que estudian el rendimiento deportivo han documentado repetidamente que los atletas que practican su habilidad mentalmente, que se visualizan ejecutando el movimiento perfecto con detalle sensorial completo, mejoran su rendimiento real de maneras que son fisiológicamente mensurables. Las mismas fibras musculares se activan. Las mismas vías neurales se fortalecen. El cuerpo aprende de la práctica imaginada con casi la misma eficiencia con que aprende de la práctica física. Porque el subconsciente no distingue entre la experiencia imaginada y la experiencia real. Para él, ambas son igualmente reales. Ambas generan las mismas respuestas biológicas. Aplicado a la salud, este principio tiene implicaciones de una profundidad extraordinaria. Si el subconsciente no distingue entre lo imaginado y lo real, entonces visualizar el cuerpo sano con suficiente detalle y suficiente convicción emocional produce en el cuerpo respuestas biológicas similares a las que produciría la experiencia real de estar sano. El sistema inmune responde. La química del cuerpo se ajusta. Los procesos de regeneración se activan. El médico interior recibe el plano y comienza a construir. Conozco el caso de un hombre llamado Andrés que recibió un diagnóstico de diabetes tipo 2 cuando tenía 43 años. Andrés aplicó la técnica de visualización durante 6 meses con una consistencia y una fe que no vacilaron, ante las lecturas de glucosa del laboratorio. Cada noche, antes de dormir, se visualizaba con un cuerpo en perfecta salud metabólica. Veía su páncreas funcionando con eficiencia perfecta. Sentía la energía fluyendo sin los picos y caídas que caracterizan la diabetes. Se imaginaba en conversación con su médico, escuchando las palabras que más deseaba escuchar. Sus valores han vuelto a la normalidad. Lo hacía con detalle, con emoción, con gratitud anticipada. En 6 meses, sus valores de glucosa habían mejorado de manera que su médico atribuyó a los cambios en la dieta y el ejercicio que Andrés también había implementado. Pero Andrés sabía que había una causa más profunda operando. La técnica de visualización sanadora tiene 5 pasos que te describiré con la precisión que el método requiere. El primer paso es el silencio preparatorio. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Toma 3 respiraciones profundas y lentas. Permite que tu cuerpo se relaje. No es necesario que logres un estado de meditación profunda. Solo necesitas bajar el ritmo habitual de la mente consciente lo suficiente para que el subconsciente quede más accesible. El segundo paso es la construcción del escenario. Crea en tu mente una escena específica donde te ves completamente sano.
No una imagen vaga de salud general. Una escena concreta. Estás haciendo algo que amas y que tu condición actual te dificulta o impide. Estás caminando sin dolor, estás bailando, estás cargando un nieto, estás trabajando en el jardín, estás corriendo. La especificidad es poder. El subconsciente responde mejor a los planos detallados que a los bocetos vagos. El tercer paso es la activación sensorial. Una vez que tienes la escena, habítala completamente. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué hueles? ¿Qué temperatura tiene el aire? Mientras más sentidos actives en la visualización, más profundamente alcanza el subconsciente. El cuarto paso es la emoción. La emoción es el combustible que lleva la imagen a las profundidades del subconsciente. Sin emoción, la imagen se queda en la superficie. Con emoción genuina, penetra. Permite que la alegría de verte sano sea real mientras la imaginas. Permite que la gratitud sea genuina. Permite que el alivio, la plenitud, la vitalidad sean experiencias que sientes ahora, en este momento, mientras las visualizas. El quinto paso es la entrega. Cuando hayas sostenido la imagen durante al menos 5 minutos, di en silencio: entrego esta imagen al médico interior. La inteligencia infinita que me creó la recibe y trabaja ahora para hacerla real. Gracias. Y luego suéltala. No te aferres. No la monitorees ansiosamente. La semilla ha sido plantada. El suelo ya trabaja. Practica esta técnica 2 veces al día, en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. La consistencia es el único requisito que la ley exige. Capítulo 8. Dios en tu biología, la inteligencia infinita que construyó tu cuerpo. Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a formular en voz alta, pero que muchas llevan en silencio como una duda que socava su fe en el proceso de sanación. ¿Por qué Dios permitiría que enfermara si tiene el poder de sanarme? Esta pregunta, cuando se la examina honestamente, revela un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la inteligencia infinita y su relación con el ser humano. Y ese malentendido es, en sí mismo, uno de los mayores obstáculos para la sanación. La inteligencia infinita no produce la enfermedad. La inteligencia infinita produjo el cuerpo, con toda su extraordinaria capacidad de autorregulación, de regeneración y de equilibrio. Lo que produce la enfermedad somos nosotros, con nuestros pensamientos habituales, con nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos sostenidos, con nuestros resentimientos almacenados. La enfermedad no es un castigo divino. Es el resultado de leyes mentales operando exactamente como fueron diseñadas para operar, pero recibiendo instrucciones que no corresponden al diseño original. El diseño original eres tú en perfecta salud. Esa es la verdad más profunda de tu ser. Tu cuerpo fue creado por la sabiduría más grande que existe, con sistemas de regeneración, de defensa y de equilibrio que la ciencia más avanzada de nuestro tiempo aún no termina de comprender. La enfermedad es la desviación del diseño. La salud es el diseño. Y la inteligencia infinita que ejecutó ese diseño permanece dentro de ti, disponible en todo momento, esperando las instrucciones que le permitan restaurar lo que se ha desviado. El libro de Jeremías registra esta promesa con una claridad que no necesita interpretación. Yo te restauraré la salud y te sanaré de tus heridas. Este no es un privilegio reservado para los profetas. Es la declaración de un principio universal que opera para cualquier ser humano que aprenda a activarlo correctamente. La condición no es la perfección moral. La condición es la fe, la apertura, la voluntad de recibir. Pero recibir requiere eliminar los obstáculos que bloquean el canal. Y el mayor obstáculo que los seres humanos colocan entre sí mismos y la inteligencia sanadora no es la falta de mérito espiritual. Es la creencia de que la enfermedad es más real, más permanente, más poderosa que la salud. Es la aceptación del diagnóstico como sentencia final. Es el hábito de definir la identidad por la condición. Soy diabético, soy hipertenso, soy artrítico.
Estas identificaciones no son declaraciones médicas inocentes. Son programas que el subconsciente recibe como instrucciones definitivas. Conozco el caso de una mujer llamada Luisa que a los 57 años recibió un diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana. Luisa tomó la decisión de seguir el tratamiento médico que sus doctores recomendaron, pero simultáneamente comenzó a trabajar con la mente subconsciente de una manera que transformó no solo su experiencia del tratamiento sino sus resultados. Cada sesión de quimioterapia la precedía con una visualización. Imaginaba la medicación como un ejército de luz que recorría su cuerpo con precisión divina, eliminando exactamente lo que debía eliminarse y fortaleciendo exactamente lo que debía fortalecerse. Imaginaba la inteligencia infinita trabajando a través de los médicos, a través de los medicamentos, a través de sus propias células. Sus médicos documentaron que Luisa tuvo menos efectos secundarios de lo esperado y una recuperación más rápida, de lo estadísticamente normal. La inteligencia infinita trabajó a través del canal que Luisa mantuvo abierto. La oración que conecta con la inteligencia sanadora no es la súplica desesperada del que no sabe si será escuchado, es la comunicación confiada del que sabe que la línea está abierta. Es la declaración del que habla con la certeza de que lo que dice será recibido. El Salmo 103 describe esta relación con una belleza que ningún lenguaje moderno supera. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta promesa no tiene fecha de vencimiento. No tiene condiciones imposibles de cumplir. Solo requiere que no lo olvides. Que no olvides que hay una inteligencia en ti que sana. Que no olvides que el diseño original de tu cuerpo es la salud perfecta. Que no olvides que cualquier condición, por severa que parezca, es una desviación temporal de un estado original que puede ser restaurado cuando las condiciones correctas son establecidas. Establece esas condiciones hoy. La fe como actitud mental habitual. La gratitud como estado emocional cultivado. La imagen de la salud como el pensamiento dominante al que vuelves cada vez que te alejas de él. Y la certeza, sostenida sin vacilación, de que la inteligencia infinita que te creó no ha terminado su trabajo contigo. Capítulo 9. Cómo orar por salud, la diferencia entre súplica y decreto. Hay una diferencia entre la oración que funciona y la oración que no funciona, y no tiene nada que ver con la cantidad de palabras pronunciadas, ni con la intensidad del fervor, ni con la frecuencia de la práctica. Tiene que ver con la premisa desde la que se ora. Y esa premisa lo determina todo. La oración que no funciona comienza desde la ausencia, desde la carencia, desde el supuesto de que lo que se pide no existe y debe ser traído de algún lugar externo por una fuerza compasiva que quizás decida concederlo. Esta oración, aunque es la forma más común de oración en todas las tradiciones religiosas del mundo, contiene en su propia estructura la semilla de su fracaso. Porque cuando oras desde la ausencia, le estás confirmando al subconsciente la realidad de esa ausencia. Le estás diciendo, la salud no está aquí, y estoy pidiendo que venga desde afuera. Y el subconsciente, que acepta la premisa con la misma fidelidad con que acepta cualquier otra instrucción, trabaja para mantener la salud ausente. La oración que funciona comienza desde la presencia. Desde la certeza de que lo que se pide ya existe en el plano espiritual, ya está contenido en la inteligencia infinita, ya es parte del diseño original del ser que ora, y que el único trabajo de la oración es activar el canal para que lo que ya existe en lo invisible se manifieste en lo visible. Esta distinción no es sutileza teológica. Es la diferencia entre el fracaso y el éxito, entre la enfermedad que persiste y la sanación que se produce. Jesús describió este principio de la manera más directa posible. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El verbo creed está en tiempo presente. No creed que lo recibiréis mañana o la próxima semana. Creed que lo recibiréis ahora, en el momento de la oración, antes de que la evidencia física lo confirme. Esta fe previa a la evidencia es exactamente lo que el subconsciente necesita para comenzar a trabajar en la dirección correcta.
El libro de Isaías registra uno de los pasajes más poderosos que jamás se hayan escrito sobre la oración eficaz. Antes que clamen, yo responderé. La inteligencia infinita no espera que termines de pedir para comenzar a preparar la respuesta. La preparación ocurre antes de que la petición sea formulada, porque la inteligencia infinita ya conoce tu necesidad y ya ha dispuesto los recursos para satisfacerla. Tu oración no produce la respuesta. Abre el canal por el que la respuesta, que ya estaba preparada, puede fluir hasta ti. Conozco el caso de una mujer llamada Patricia que llevaba años orando por la sanación de su esposo, quien padecía una enfermedad degenerativa de los nervios. Patricia oraba con fervor, con constancia, con profunda devoción. Pero su oración comenzaba siempre desde el mismo punto. Señor, mi esposo está muy enfermo, por favor sánalo. Por favor ten misericordia, por favor haz lo que yo no puedo hacer. Esta oración, aunque genuina y llena de amor, contenía la afirmación repetida de la enfermedad. Mi esposo está muy enfermo. El subconsciente de Patricia registraba esa afirmación con la misma fidelidad con que registraba el resto de la oración. Cuando Patricia aprendió el principio de la oración eficaz, su manera de orar cambió completamente. Comenzó a orar desde la gratitud y desde la certeza. Doy gracias porque la inteligencia infinita que creó el cuerpo de mi esposo lo restaura ahora a su perfección original. Doy gracias porque el médico interior que habita en él trabaja ahora con plena capacidad. Doy gracias porque la salud perfecta es la verdad de su ser. Lo veía sano mientras oraba. Lo sentía sano. Y mantenía esa visión sin importar lo que los síntomas mostraran ese día. En los meses siguientes, el deterioro de su esposo se detuvo de una manera que sus médicos no esperaban. La progresión que habían pronosticado no ocurrió. La forma práctica de la oración eficaz tiene 4 elementos que te describiré con precisión. El primero es el agradecimiento inicial. Comienza siempre dando gracias, no por lo que tienes ya manifestado, sino por lo que estás a punto de recibir. Esta gratitud anticipada le dice al subconsciente que la respuesta ya está en camino, y el subconsciente trabaja para hacer verdad lo que la gratitud afirma. El segundo es la declaración en tiempo presente. No pidas que algo ocurra. Declara que ya está ocurriendo. No digas sáname. Di la inteligencia infinita me sana ahora. No digas quiero estar sano. Di soy la expresión de la salud perfecta de la inteligencia que me creó. El tercer elemento es la imagen sostenida. Mientras pronuncias las palabras de la oración, sostén la imagen de la salud ya manifestada. La palabra y la imagen juntas son infinitamente más poderosas que cualquiera de las dos por separado. El cuarto elemento es el sello de confianza. Termina siempre con una declaración de rendición confiada. Entrego esta verdad a la inteligencia infinita que habita en mí. Así es. Así será. Gracias. Y luego suéltala. La oración que funciona no necesita ser repetida ansiosamente. Necesita ser pronunciada con fe y luego liberada. Esta es la oración que activa al médico interior. No la que ruega desde la duda. La que declara desde la certeza. Capítulo 10. La medicina y el subconsciente, aliados, no enemigos. Uno de los errores más costosos que cometen las personas que comienzan a comprender el poder de la mente subconsciente es creer que ese poder los libera de la necesidad de la medicina convencional. Este error no solo es lógicamente incorrecto, es peligroso. Y es contrario a la comprensión más profunda de cómo opera la inteligencia infinita en el mundo de la forma. La inteligencia infinita no opera solo a través de la oración y de la visualización. Opera también a través de la investigación científica de los médicos que dedicaron su vida a comprender el cuerpo humano. Opera a través de la intuición del cirujano que en el momento crítico toma la decisión correcta. Opera a través del laboratorio que desarrolló el medicamento que tu cuerpo necesita como herramienta en este momento específico de tu proceso. La medicina no está separada de la inteligencia divina. Es una de sus expresiones en el mundo material. El libro de Eclesiastés lo afirma con una claridad que no debería sorprender dado que viene de la más profunda
Sabiduría hebrea: el Señor creó medicinas de la tierra y el hombre sensato no las rechazará. Esta no es concesión pragmática a la debilidad humana. Es el reconocimiento de que la inteligencia infinita usa todos los canales disponibles, incluidos los canales de la ciencia médica, para producir la sanación que sus hijos necesitan. Conozco el caso de un hombre llamado Fernando que, habiendo aprendido los principios de la mente subconsciente, tomó la decisión de abandonar el tratamiento médico para su diabetes porque confiaba en que el trabajo mental sería suficiente. El resultado fue una crisis que requirió hospitalización de urgencia. La historia de Fernando no es un argumento contra el poder del subconsciente. Es un argumento contra la aplicación parcial y extremista de un principio que, correctamente comprendido, nunca instruye al ser humano a rechazar las herramientas que la inteligencia infinita ha puesto a su disposición. La relación correcta entre la medicina y el subconsciente no es de competencia. Es de colaboración. El médico externo provee las herramientas. El médico interior provee la inteligencia que sabe cómo usarlas en tu cuerpo específico. Tu mente subconsciente, en estado de fe y de apertura, potencia de manera medible la efectividad de cualquier tratamiento médico. El efecto placebo, que la ciencia médica reconoce aunque no siempre comprende completamente, es exactamente esto: la mente del paciente amplificando la acción del tratamiento cuando cree genuinamente en él. Estudios realizados con cirugías simuladas, procedimientos donde el paciente recibía anestesia y una incisión pero no la intervención real, han mostrado tasas de mejoría que en algunos casos se aproximan a las de la cirugía real. No porque la cirugía falsa haya producido cambios fisiológicos. Porque la mente del paciente, creyendo que había recibido la intervención, activó sus propios mecanismos de sanación. El subconsciente recibió la instrucción de que la reparación había sido realizada y comenzó a producir esa reparación con sus propios recursos. Imagina lo que ocurre cuando combinas el tratamiento médico correcto con una mente subconsciente completamente alineada con la sanación. No el paciente que toma la pastilla con miedo y duda, preguntándose si tendrá efectos secundarios devastadores, imaginando todo lo que podría salir mal. Sino el paciente que toma la pastilla con gratitud y con la certeza de que la inteligencia infinita trabaja a través de ella para restaurar su cuerpo a su estado óptimo. Estos dos pacientes, tomando el mismo medicamento con la misma dosis, no tienen la misma experiencia. No producen los mismos resultados. La diferencia es la mente. La práctica que te propongo es la de bendecir tu tratamiento médico. Antes de tomar cualquier medicamento, antes de asistir a cualquier sesión de tratamiento, antes de someterte a cualquier procedimiento, tómate un momento para hacer esto. Sostén el medicamento en tu mano. Cierra los ojos. Reconoce que ese medicamento es una herramienta que la inteligencia infinita ha puesto a tu disposición a través de años de investigación y de sabiduría médica acumulada. Y di en silencio: la inteligencia infinita que me creó trabaja ahora a través de este medicamento para restaurar cada célula de mi cuerpo a su perfección original. Cada órgano responde a esta verdad. Así es. Luego toma el medicamento con calma, con confianza y con gratitud. La humildad que reconoce sus propios límites no es debilidad espiritual. Es la sabiduría del que comprende que la inteligencia infinita opera a través de muchos canales simultáneamente, y que cerrarse a alguno de ellos por principio no es fe. Es orgullo mal disfrazado. El médico interior trabaja mejor cuando trabaja con todos los recursos disponibles, no cuando rechaza algunos por razones que tienen más que ver con el ego que con la comprensión profunda de cómo opera la inteligencia divina en el mundo de la forma. Usa la medicina. Consulta al médico. Sigue el tratamiento. Y mientras lo haces, mantén tu mente subconsciente alineada con la sanación. Esta combinación produce resultados que ni la medicina sola ni el trabajo mental solo pueden producir. Es la alianza del médico exterior con el médico interior. Y esa alianza, cuando está correctamente establecida, es irresistible. Capítulo 11. Gratitud y salud, la frecuencia que abre el canal. De todas las actitudes mentales que pueden abrirle el canal a la inteligencia sanadora,
Ninguna es tan poderosa, tan inmediata en sus efectos y tan accesible para cualquier persona en cualquier circunstancia como la gratitud. No la gratitud que se siente cuando las cosas van bien. No la gratitud que es fácil porque la vida en este momento es generosa. La gratitud que se practica como disciplina, como tecnología, como acto deliberado de fe, incluso cuando los síntomas persisten, incluso cuando el diagnóstico no ha cambiado, incluso cuando todo lo visible parece contradecirla. Esa gratitud, practicada con consistencia, produce en el subconsciente y a través del subconsciente en el cuerpo, transformaciones que ninguna otra práctica puede producir con la misma eficiencia. ¿Por qué la gratitud tiene este poder? Porque la gratitud es la actitud mental que más eficientemente elimina los dos mayores obstáculos para la sanación, el miedo y la duda. Es imposible estar genuinamente agradecido y genuinamente atemorizado al mismo tiempo. Es imposible sostener la gratitud real y la duda corrosiva simultáneamente. La gratitud desplaza a sus contrarios con la misma naturalidad con que la luz desplaza a la oscuridad. No lucha contra ellos. Simplemente los hace imposibles. El Salmo 100 es uno de los textos más repetidos en la tradición judeocristiana, pero raramente se lo lee desde la perspectiva de sus efectos sobre la mente subconsciente. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. El salmista no está describiendo un ritual religioso. Está describiendo el estado mental que abre el canal de comunicación con la inteligencia infinita. La alegría. El regocijo. La acción de gracias. Estos no son sentimientos que se esperan cuando la vida ya es buena. Son el camino para que la vida se vuelva buena. Son la puerta, no la recompensa. Conozco el caso de un hombre llamado Ernesto que tenía 61 años y llevaba 3 años en diálisis renal, mientras esperaba un trasplante de riñón que sus médicos no garantizaban que llegaría a tiempo. Ernesto era, por razones comprensibles, un hombre amargado y temeroso. Cada sesión de diálisis era para él una confirmación de la proximidad de la muerte. Cada día sin noticias del trasplante era un día más de desesperanza. Cuando Ernesto, a través de una serie de conversaciones con un sacerdote que también conocía estos principios, comenzó a practicar la gratitud deliberada, algo comenzó a cambiar. No los análisis inmediatamente. No la espera del trasplante. Sino Ernesto. Su actitud. Su estado mental. Y con su estado mental, algo comenzó a cambiar también en su cuerpo. Sus médicos documentaron que la función residual de sus riñones, que habían pronosticado que continuaría deteriorándose, se estabilizó de manera inesperada. El trasplante llegó 18 meses después. Ernesto hoy tiene 74 años y una salud que sus médicos califican de notable para alguien con su historia. La práctica de la gratitud sanadora tiene dos dimensiones que es importante distinguir y cultivar por separado. La primera dimensión es la gratitud por lo que ya tienes. Este es el punto de partida, el ejercicio de reconocer con honestidad todo lo que en tu vida y en tu cuerpo funciona, existe y es un regalo. Tienes ojos con los que lees estas palabras. Tienes un cerebro que las comprende. Tienes un corazón que late, pulmones que respiran, un sistema inmune que trabaja incluso ahora. Un cuerpo que a pesar de sus dificultades sigue ejecutando miles de funciones con una precisión extraordinaria. Este reconocimiento no niega la enfermedad. La ubica en su proporción real dentro de una realidad mucho más vasta que es, en su mayor parte, funcionamiento extraordinario. La segunda dimensión es la gratitud anticipada, que es la más poderosa y la más transformadora. Es la gratitud por lo que aún no has visto pero que declara con certeza. Es el dar gracias por la salud perfecta antes de que el cuerpo la muestre. Es decir con convicción, doy gracias porque cada célula de mi cuerpo es restaurada ahora a su perfección original. Doy gracias porque el médico interior trabaja ahora con plena eficiencia. Doy gracias porque la salud es mi herencia natural y la estoy recibiendo ahora. Esta gratitud anticipada le dice al subconsciente, el resultado ya está aquí. Solo necesita manifestarse en lo visible. Y el subconsciente,
que acepta esta declaración con la misma fidelidad con que acepta cualquier otra, trabaja para hacerla visible. La práctica que te propongo para comenzar hoy mismo es esta. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, mientras aún estás en el estado de somnolencia entre el sueño y la vigilia, ese estado de máxima receptividad del subconsciente que ya conoces, di en silencio 10 frases de gratitud relacionadas con tu salud. No repitas siempre las mismas. Sé específico. Sé creativo. Sé genuino. Doy gracias por la fuerza con que mi corazón late. Doy gracias por los millones de células que se renovaron mientras dormía. Doy gracias por la inteligencia que guía cada proceso de mi biología. Doy gracias porque la sanación que deseo ya está en proceso. Doy gracias porque la inteligencia infinita que me creó nunca ha dejado de trabajar en mi favor. 10 frases cada mañana. Escritas en un cuaderno si la escritura te ayuda a anclar el pensamiento. O pronunciadas en silencio si ese es tu estilo. Pero di las 10. Sin prisas. Con convicción genuina. Y observa cómo este hábito simple, practicado con consistencia, comienza a transformar no solo tu estado mental sino la respuesta de tu cuerpo a esa transformación. La gratitud es la frecuencia del subconsciente alineado con la inteligencia infinita. Y cuando estás en esa frecuencia, el canal está abierto. El médico interior trabaja sin interferencias y la salud perfecta, que es tu herencia natural, fluye hacia su expresión visible. Capítulo 12. Tu derecho divino a la salud perfecta. Si hay una verdad que este libro ha estado construyendo capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, es esta. La salud perfecta no es un privilegio que algunos reciben y otros no. No es un premio que se otorga a los más devotos o a los más virtuosos. No es el resultado de tener la genética correcta, los médicos correctos o las circunstancias correctas. La salud perfecta es tu herencia natural como expresión de la inteligencia infinita que te creó. Es el estado para el que fuiste diseñado. Es la verdad más profunda de tu ser biológico. Y recuperarla, cuando se ha perdido, o mantenerla, cuando se tiene, es tu derecho y tu responsabilidad como ser consciente capaz de dirigir su propia mente. Esta afirmación no es optimismo ingenuo. No es negación de la realidad de la enfermedad. La enfermedad es real. El dolor es real. Los diagnósticos severos son reales. Pero son reales en el mismo sentido en que es real la oscuridad, como ausencia de algo, no como presencia de algo irreductible. La oscuridad no tiene existencia propia. Es la ausencia de luz. Y cuando la luz entra, la oscuridad no lucha, no resiste, no negocia. Simplemente cesa. La enfermedad, desde la perspectiva de la mente subconsciente, funciona de la misma manera. Es la ausencia del orden de salud que la inteligencia infinita instaló en tu biología. Y cuando ese orden es restaurado por medio de las instrucciones correctas dadas al subconsciente, la enfermedad no puede mantenerse porque no tiene existencia propia. Solo tiene la existencia que le dan las instrucciones equivocadas. El libro de Romanos declara, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Tus dones incluyen el cuerpo extraordinario que la inteligencia infinita construyó para ti. El llamamiento incluye vivir en él con la plenitud y la salud que corresponden a tu verdadera naturaleza. Esos dones no fueron retirados cuando enfermaste. No expiraron con el tiempo. No fueron cancelados por tus errores del pasado. Son irrevocables. Están disponibles ahora, en este momento, con la misma generosidad con que fueron otorgados originalmente. Conozco el caso de una mujer llamada Gloria que a los 68 años vivía con lo que sus médicos llamaban deterioro cognitivo leve, el inicio del proceso que con demasiada frecuencia lleva a condiciones más severas. Gloria decidió que no aceptaría ese pronóstico como inevitable. Comenzó a aplicar todos los principios que has encontrado en este libro, las afirmaciones diarias de claridad mental y vitalidad neurológica, la visualización nocturna de un cerebro funcionando con eficiencia perfecta, la oración eficaz desde la certeza y no desde la súplica, la gratitud anticipada por la agudeza mental que declaraba como su realidad presente.
3 años después, sus médicos documentaron una mejora en sus pruebas cognitivas que calificaron como inusual para alguien de su edad y con su historia. Gloria tiene hoy 74 años y escribe un diario. Lee 2 libros al mes y enseña a otros los principios que transformaron su vida. Gloria no es un caso milagroso. Es la demostración de una ley que funciona cuando se aplica correctamente y con consistencia. La ley de la mente subconsciente no tiene excepciones. No tiene favoritos. No tiene plazos de vencimiento. Funciona para cualquier persona que la comprenda y la aplique, independientemente de su edad, de su condición actual, de cuánto tiempo lleva enfrentando la enfermedad. Lo que te pido en este capítulo final no es que cambies tu vida de golpe. Te pido que comiences. Que a partir de hoy trates tu mente como el instrumento más poderoso que tienes para influir en tu salud. Que comiences a vigilar los pensamientos que permites que se instalen en tu subconsciente. Que comiences a sustituir deliberadamente las imágenes de enfermedad por imágenes de salud. Que comiences a hablar de tu cuerpo con el respeto y la fe que merece la expresión más perfecta de la inteligencia infinita que conoces. La oración con que quiero cerrar este libro no es mía. Es tuya. Es la que tú deberás pronunciar esta noche, antes de dormir, con toda la convicción que hayas podido reunir a lo largo de estas páginas. Y la que pronunciarás mañana por la mañana al despertar. Y pasado mañana. Y el día siguiente. Porque la consistencia es la única condición que la ley de la mente exige. La oración es esta. Pronúnciala lentamente. Siéntela en cada palabra. Doy gracias porque la inteligencia infinita que creó cada célula de mi cuerpo trabaja ahora, en este momento, para restaurarlo a su perfección original. El médico interior que habita en mí es sabio, poderoso y completamente dedicado a mi salud perfecta. Cada órgano, cada tejido, cada sistema de mi ser responde ahora a la verdad de su diseño original. El miedo no tiene poder en mí porque la fe es más grande. El resentimiento no tiene lugar en mí porque el perdón me ha liberado. La duda no puede detenerse en mí porque la certeza de mi herencia divina la disuelve. Soy salud. Soy vitalidad. Soy la expresión perfecta de la inteligencia que me creó. Así es. Así ha sido siempre. Así será. Gracias. El médico interior te ha estado esperando. Ahora sabe que lo conoces. Ahora sabe que le darás las instrucciones correctas. Y puede, finalmente, trabajar contigo en lugar de a pesar de ti. Tu salud perfecta comienza ahora.